Hola kiwis, gracias por estar aquí un día más. Hoy voy a hacer un vídeo que llevo muchísimo tiempo queriendo hacer y es que os voy a introducir un poco en el mundo del crochet o el ganchillo. Si no lo sabéis, yo llevo como 7 u 8 años más o menos haciendo ganchillo, así que bueno, sé algunas cosillas, no sé los nombres como técnicos de muchas cosas, pero sé hacer muchas cosas ya. Perdón si se me ha movido el plano, que se me ha acabado la batería, nada más empezar, muy bien. En este vídeo os voy a hablar de los tipos de ganchos que podéis usar, que estilos tienen, los tamaños y todo eso, cuándo usar cada uno de ellos, los tipos de lanas que hay, el tipo de cosas que podéis hacer, los puntos básicos que vais a ver por todas partes y que vais a utilizar en todos vuestros proyectos. Vale, voy a empezar por los ganchos, como os he dicho, los tipos que hay, los tamaños y demás. Los materiales de los que podéis encontrar los ganchos que cojáis para hacer vuestros proyectos pueden ser de metal, como estos dos. Pueden tener parte de metal como estos, o pueden ser de plástico como estos también, o también los podéis encontrar de madera como este. Los que yo os recomiendo son los que tengan algo de metal, ya sea esto que tiene como una parte aquí para agarrarlos mejor, pero estos de metal, o estos enteros de metal. Estos quizá os hacen un poco más de callo o de daño al agarrarlos en el dedo, entonces por eso yo suelo usar de este estilo. Pero yo creo que son mejores que los de plástico, porque los de plástico os podéis encontrar que se os enganche, según qué tipo de lanas uséis, que se os enganche más en el gancho. En los de metal no suele pasar eso. Bueno, una vez dicho eso, os voy a hablar de todos estos tamaños, por qué tengo tantísimos ganchos, para qué sirven tantos tamaños y todo eso. Todos estos tamaños distintos de gancho pues los vais a utilizar dependiendo del grosor de la lana que utilicéis. Os voy a dejar abajo un vídeo de otra persona que ha hecho también una introducción así de ganchillo, que es por lo que me he animado yo a hacerla también después de tanto tiempo, que os habla un poco, bueno, está en inglés, aviso, os habla un poco de los distintos tipos de peso que puede tener el hilo, pero yo no os voy a hablar del peso en sí porque me he dado cuenta de que en las lanas que yo compro, que son del chino, o sea que tampoco me compro yo lanas profesionales ni nada de eso, no viene ese tipo de información, o sea, no te viene el peso que tiene este tipo de lana ni nada de eso. Entonces os voy a hablar de lo que viene aquí detrás, que bueno, te vendrá pues a qué temperatura lo puedes lavar, que si lo puedes planchar o no, y luego te viene este dibujito de aquí abajo. En este cuadradito te vienen dos palitos distintos, bueno, tres. Estos dos de arriba son para si haces punto y este de abajo es el ganchillo. Y aquí debajo te pone la medida del ganchillo que tienes que usar para este grosor de lana en concreto, que en este caso es 3,5 a 4, o sea, tienes que utilizar un gancho que sea de este tamaño. ¿Puedes usar un gancho más grande o más pequeño? Sí, pero te va a variar cómo te quede el proyecto final. Si usas un gancho más pequeño del que te está recomendando aquí, te va a quedar el punto más apretado, y si usas uno más grande, te va a quedar más suelto. Estos dos son mis ganchos del 3,5 y del 4, entonces para ver cuál de los dos quieres usar es lo que he dicho. Si quieres que te quede un poco más apretado, pues un poco más pequeño, o sea, sería el 3,5. Si quieres que te quede un poco más grande, pues el 4. Si no te viene nada de por aquí detrás de qué gancho tienes que usar, que normalmente siempre viene, pero bueno, en el caso de que no venga os voy a decir un truco para ver qué gancho tenéis que usar. Lo vais a pasar por el hilo de esta manera y os tiene que quedar el hilo dentro del ganchito. No tiene que salirse del gancho ni tampoco quedar demasiado espacio en el gancho. Por ejemplo, si yo pusiera un gancho del 2, pasaría esto. ¿Veis que está fuera el hilo, que casi no lo está cogiendo? Esto es que el gancho es demasiado pequeño y se os va a resbalar todo el rato, entonces va a ser más difícil. En cambio, si cojo uno del 6, por ejemplo, que es uno enorme, veis que queda demasiado gancho fuera del hilo. O sea, queda demasiado pequeño el hilo para lo que es el gancho. Tenéis que coger uno que quede pues bien. Este sería el otro recomendado que pone, que es el 4, o sea, medio punto más para arriba. Y veis que también queda bien, que no se sale del gancho, pero tampoco queda muy pequeño y el gancho enorme, ¿sabéis? O sea, más o menos esa medida, que os coincida el grosor de la lana con el gancho. Vale, dicho eso, hay varios tipos de lanas que podéis usar, o sea, varios tipos de materiales. Yo tengo aquí unos cuantos para que lo veáis, que en realidad son todo acrílico y este es algodón, o sea, no tiene mucho de diferencia, pero os voy a decir en qué se diferencian. Esto es algodón y no sé si lo podéis apreciar, pero parece como un poco más rugoso, más duro que este que os he enseñado antes, que es acrílico.
Los acrílicos suelen ser más suavecitos, son un poco más elásticos también que el algodón. Y aparte el material acrílico da mucho más calor que el algodón. O sea, si vais a hacer alguna ropa de verano, usad mejor algodón. Y si vais a hacer algo de invierno, en plan un jersey o algo así, pues usad acrílico, o también podéis usar lana. Este que tengo por aquí también es acrílico, también os podéis encontrar que sea un porcentaje de acrílico y el otro de poliéster, por ejemplo. El poliéster creo que lo que hace es hacerlo un poco más elástico, pero no estoy segura. Con estos ovillos son con los que hago los posavasos que tengo en mi tienda de Etsy. Así que bueno, para que veáis pues cómo queda algo así ya hecho. Este también tiene aquí por detrás, si lo veis, el gancho que tenéis que usar. Si hacéis punto, pues las agujas de punto. Si hacéis ganchillo, tenéis el ganchillo ahí. Y esta otra cosa que tenéis aquí a veces, que no siempre sale, es el gauge, que no sé cómo se llama en español. Y aquí os pondrá la aguja que ha utilizado. Estos son el número de puntos que tenéis que tener en horizontal y esto el número de filas. Y por aquí arriba pues te pone 10 por 10, no sé si son centímetros o pulgadas, pero bueno, la medida que tiene que tener un cuadradito. Y esto sirve básicamente para cuando os dan un patrón en concreto, os darán ese cuadradito de gauge y os dirán cuántos puntos y cuántas filas tenéis que tener para que os salga el patrón que os han dado exactamente como lo están poniendo. ¿Por qué deberías hacer una muestra como esta siempre que hagas un proyecto así un poco más serio o más grande? Que es básicamente hacer un cuadradito de las dimensiones que te digan y tienes que medir los puntos que te salgan en horizontal y las filas que te salgan en vertical. Y si coinciden con el que te dé el patrón, es que te va a salir bien. ¿Por qué es importante que lo hagáis? Porque cada persona tiene una presión distinta que ejerce con los ganchos y con las manos, etcétera. Entonces a una persona le va a quedar más suelto el punto y a otra persona le va a quedar más apretado. Entonces haciendo un cuadradito como estos podéis saber cuántas filas y puntos os van a quedar en ese espacio. Por decir el ejemplo que pone aquí, si os pone que tenéis que tener 26 puntos y 34 filas, si os hacéis el cuadradito ese y os quedan por ejemplo 15 puntos y 20 filas, o sea que os quedan menos puntos y menos filas de lo que os pone aquí, quiere decir que tenéis un punto más suelto. Eso quiere decir que os va a quedar más grande de lo que os está diciendo el patrón. Si os pasáis de puntos y de filas, por ejemplo si tenéis yo que sé 34 puntos y 50 filas, quiere decir que hacéis más presión y que vuestros puntos están más juntitos y son más pequeños. Eso quiere decir que os va a quedar más pequeño de lo que os está diciendo el patrón. ¿Cómo podéis arreglar eso? Pues si tenéis demasiados puntos y demasiadas filas, quiere decir que tenéis que reducir filas y puntos. Eso lo podéis hacer aflojando un poco la presión que hacéis con el gancho, y si no os sale a aflojar porque vosotros lo hacéis así y lo hacéis con mucha presión, lo que podéis hacer es poneros un gancho más grande y una lana más grande. Entonces os quedará pues más espaciados los puntos, os quedarán más sueltos. Si os pasa al contrario, que tenéis menos puntos y menos filas de lo que deberíais, lo que tenéis que hacer es hacerlas más apretadas, o sea, hacer un poco más de presión, y si veis que no podéis hacer más presión que esa, lo que tenéis que hacer es reducir el gancho y reducir el grosor de la lana que estéis utilizando. Y con eso ya pues hacéis otra muestra más y hasta que os quede más o menos los puntos y filas que os están pidiendo. Pero bueno, que esto es un poco más avanzado y en principio las cosas que vais a ver así como de principiantes no van a tener el gauge, o sea que no os preocupéis por ello. Otro ovillo que tengo aquí que también os quería enseñar, que en realidad es lo mismo que este porque si veis aquí pone 100% algodón, pero es un poco distinto porque este se suele llamar perlé y es un hilo pues muy finito y que brilla muchísimo, y este queda súper bonito pues para hacer un montón de cosas, tapetes o incluso amigurumis. Esta ballenita que también tengo en mi tienda de Etsy también está hecha con un perlé y pues eso, como veis pues queda muy profesional, muy apretadito el punto, muy bonito, muy limpio y queda muy brillante. A ver, este igual es un poco fino para hacer un amigurumi, os saldría súper pequeñito, pero bueno, si cogéis uno que es un poco más grande, de algodón, y que sea así, pues eso, más brillante, pues os va a quedar muy bonito. Vale, ahora que os he enseñado los ovillos que tengo, que ya os digo que hay más materiales, hay poliéster y hay lana, que no tengo ninguno de esos dos, pero bueno, y también hay muchos otros tipos, no solamente de estos que solo tienen un color, sino hay algunos que cambian de colores, hay algunos que tienen como brillantinas, o sea, muchísimos. Hay otros que son más suavecitos, que son los velvet. Tengo aquí un pulpo reversible sin terminar porque no le he cosido las patas, pero para que veáis cómo es la lana velvet o de terciopelo. Es súper suavecita, súper brillante, es muy amorosa, y esto pues eso, es un pulpo reversible. Y bueno, pues eso, pues dependiendo de lo que queráis hacer, estos así de terciopelo quedan muy chulos para amigurumis porque quedan súper suavecitos y son peluches, o sea, es que les va que ni pintado. Pero bueno, yo normalmente cuando hago amigurumis los hago en
acrílico. Ahora pasando a las cosas que podéis hacer, que bueno, ya os he ido enseñando un poco las cosas que yo he hecho con ganchillo, pero os voy a enseñar un poco más. Me he sacado como todas las mantas que tengo. A ver, con respecto a mantitas y cosas de esas, esta por ejemplo me la hizo mi abuela y está hecha con ganchillo. Estos son granny squares, que se llaman cuadrados de abuela, súper grandes. También se pueden hacer más pequeños, que ahora os voy a enseñar un ejemplo de ello, pero bueno, son pues eso, cuadraditos y cosidos entre ellos. O sea, este cuadrado está cosido a este y demás. O sea, haces un cuadrado de estos y luego lo coses al siguiente y al siguiente. Y así pues se hace una manta. Esto no está cosido con acrílico, sino con lana. Y la lana lo que tiene es que es muchísimo más caliente, o sea, abriga muchísimo más que el acrílico y que todo eso. O sea, esto da un calorazo que flipas. Es mucho más suave y mucho más amorosa que el acrílico, porque este puede ser un poquito más áspero que la lana, pero la lana es muy suave. Y bueno, pues eso, una cosa que podéis hacer, que los granny squares son súper fáciles y subiré tutoriales. Este es otro ejemplo de granny squares que este lo hice yo y es una funda de almohada que tengo que hacer coser la funda y poner relleno, etcétera. Pero bueno, esto es otro ejemplo de lo que podéis hacer. Pues eso, cuadraditos cosidos uno con el otro. Y pues aquí dentro iría la almohada en sí. Otro proyecto que estoy haciendo, que no lo tengo terminado todavía, pero es muy chulo, es esta manta con una técnica que se llama mosaic crochet o mosaico, crochet mosaico, no sé cómo será en español, pero bueno, que básicamente pues te vas haciendo unos patrones y quedan súper chulos, la verdad. La parte de atrás te queda así toda recta, como con filas rectas. Es muy guay. Esto lo estoy haciendo con algodón, que no calienta tanto, pero bueno, me parece que está quedando muy chula. Yo creo que las mantas es una de las cosas más fáciles que se pueden hacer, pero es como de las más laboriosas o que más tiempo llevan quizá, porque obviamente es una manta, o sea, es un cacho muy grande de lana o de lo que estés usando. O sea que igual para empezar tampoco lo recomendaría necesariamente, no por la dificultad, porque ya digo que es fácil, sino porque es un proyecto muy grande. Entonces si no tenéis paciencia o nunca lo habéis hecho tal, puede que os quedéis a medias o que tardéis muchísimo en completarlo y os desmotivéis y demás. Os aconsejo más que hagáis cosas pequeñitas, por ejemplo, pues eso, estos posavasos que os he enseñado antes, son súper fáciles de hacer, son pequeños, se hacen en un momento. También tengo este otro, que también puedo hacer un tutorial si queréis, aunque está en YouTube, o sea, yo todas las cosas que hago las saco de YouTube, pero bueno, esto es otro posavasos como de Oreo, que también lo hice con ganchillo. Otra cosa que podéis hacer, pues como os he enseñado antes, los amigurumis o peluches. Otra cosa que podéis hacer son gorros, también podéis hacer bufandas, que eso también es muy fácil. O también la última cosa que tengo aquí para enseñaros es este top que hice, que no me lo puedo poner porque yo soy muy optimista, hice demasiada copa, o sea, yo no tengo tantas tetas, entonces me queda un poco grande. Pero bueno, también podéis hacer ropa. El fallo de esto, pues lo que os digo, que lo hice en acrílico y es un poco una prenda de verano, o sea que me aso un poco con ello, la verdad. Así que no es muy funcional, pero si lo hubiera hecho en algodón y de mi talla, pues habría quedado muchísimo mejor. Pero bueno, pues eso, hice aquí esto, las tiras estas. Otra cosa súper bonita que podéis hacer son este tipo de tapetes que son como un poco más formales o más elaborados. Esto está hecho también con un hilo de perlé y con un gancho, pues específicamente este. Es de 0,60 milímetros, para que os hagáis una idea de lo pequeño que es. Este hilo yo creo que pide un gancho un poco más grande que esto, pero como yo quería que quedara así muy delicado y con los puntos más pequeñitos y tal, y más apretado, pues usé uno que es muy pequeño. Que este tipo de cosas tan preciosas también se pueden hacer. Otra cosa que se me ha olvidado deciros también es dónde conseguir los patrones o tal para empezar a hacer este tipo de cosas. Yo, como os he dicho, la mayoría de las cosas que hago, como esto o como el pulpo este, los posavasos, este otro posavasos también, esto también lo busqué, el gorro también lo busqué, los granny squares también lo busqué, la manta de mosaico también la busqué. O sea, es que todo lo que hago lo busco en YouTube, básicamente. O sea, todos los tutoriales que necesitan están en YouTube. Y cosas como esta, por ejemplo, no las he sacado de YouTube, sino de una revista que tengo de ganchillo. Pero bueno, esto es un poco más avanzado. O sea, si lo vais a leer de una revista,
tenéis que saber lo que significa cada símbolo y todas esas cosas, que ya os enseñaré si os interesa en otro vídeo más adelante. Pero bueno, que os podéis sacar de una revista, o hay webs también con patrones, hay un montón de cosas. Y YouTube, obviamente, pues el sitio más fácil, porque además le estáis viendo a la persona cómo lo hace. O sea que yo recomiendo empezar por YouTube. ¿Habéis visto? Podéis hacer un montonazo de cosas en ganchillo y todas son preciosas. Ahora voy a dar la vuelta a la cámara y os voy a enseñar un poco cómo se hacen los puntos principales. El punto bajo, deslizado, cómo se empieza una labor, cómo se hace el anillo mágico, si queréis hacer algo en círculo. Los puntos altos, los dobles puntos altos, medios puntos altos, todos los puntos que vais a ver, os lo voy a enseñar. Tampoco tenéis que aprenderos de memoria los puntos, porque yo al menos os los estoy diciendo ahora, pero es que cada persona los llama de una forma. Luego, si lo veis en inglés, los van a llamar de otra forma. El punto bajo lo llaman simple stitch, el alto lo llaman double stitch, me parece, y luego triple stitch, y no sé, hay muchos nombres. Por eso os digo que no hace falta que os aprendáis de memoria los nombres, sino simplemente si veis a una persona que está haciendo la labor, ya veis cómo metéis acá el hilo y cuántas vueltas coge y de todo. O sea, podéis ver lo que está haciendo y copiarlo, sin tener que saberos de memoria el nombre del punto que está haciendo. Pero bueno, dicho eso, os voy a dar la vuelta y os enseño todo. Vale, para enseñaros así las cosas básicas voy a usar este hilo que es 100% acrílico, como estáis viendo aquí. Y aquí otra vez tenéis el cuadradito que os he dicho del gauge, que no sé cómo se dice en español. Y aquí tenéis las agujas, que en este caso no te vienen de ganchillo, pero suelen ser lo mismo las de punto que las de ganchillo, o sea que os va a dar igual. Y aquí me dije que use 3,5 o 4, entonces voy a coger mi agujita. Cogió también un color que se vea más o menos bien, para que podáis ver bien los puntos que hago y todo eso. Como os he dicho, para probar el grosor, pues ponéis un ganchito así. Este es el 4 y yo creo que cogería un poco más grande, porque si lo veis, como os he dicho, se sale casi la lana del gancho. Eso quiere decir que este gancho es muy pequeño, entonces voy a coger un 4,5. Bueno, no sé dónde tengo el 4,5, pero voy a coger el 5 porque si veis también le viene bien. O sea, no sobra mucho de aquí, ni tampoco se está saliendo, o sea que voy a usar eso. Vale, primero, hay muchas formas de coger el hilo. Antes de empezar a enseñaros estas cosas, quiero decir que si sois zurdos también podéis hacer ganchillo. Cogeríais el gancho con la mano izquierda y el hilo con la derecha. E iríais al contrario, o sea, si sois diestros vais a ir siempre haciendo los puntos desde la derecha hacia la izquierda, pues si sois zurdos iríais desde la izquierda hacia la derecha. Vale, una vez dicho eso, hay muchas formas de coger el hilo. Yo lo que hago es coger el extremo, lo enrollo así alrededor del meñique y lo paso por aquí, por encima del índice, y luego lo sujeto con estos dos dedos. ¿Vale? Otra vez coges el extremo, lo enrollas así y por aquí delante. Hay otra gente que se lo enrolla así, o sea, esto ya es, pues, dependiendo de cómo tú lo cojas mejor, dependiendo de cómo veas que haces la presión bien, que fluye bien el hilo después cuando necesites más. O sea, eso es probar. Yo ya digo que esto es lo que más me sirve a mí para la presión que hago normalmente, para que no me duelan las muñecas y demás. El gancho, pues yo lo cojo como si fuera un boli, la verdad. Hay gente que también lo coge así, pero bueno, yo os recomendaría esto porque cansa menos la mano y no hacer una presión así súper fuerte, porque si no os van a doler las muñecas. Ahora, para hacer el primer punto de todos, por decirlo así, para empezar, lo que vais a hacer es coger el hilo desde aquí, ¿vale? Lo tenéis enrollado, pues lo cogéis de aquí, le dais así la vuelta y cogéis el hilo, ¿vale? Y se os hace un punto deslizado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tiráis de aquí se os va a deshacer, ¿vale? O sea, no está fijo. Lo hago otra vez para que lo veáis. Esto lo podéis hacer sin cogerlo aquí, directamente lo cogéis así. Es girarlo para que os quede así. La parte corta estaría por detrás y la larga por delante. Y ahora metéis los dedos por aquí dentro del bucle que se os ha hecho, y cogéis del hilo grande y tiráis. Otra manera que lo hago yo un poco chapucera, pero que también sirve para hacerlo, cogéis el hilo así, ¿vale? Desde la izquierda hacia adelante y lo enrolláis así, ¿vale? Agarráis con estos dos dedos el agujerito que se os ha hecho,
cogéis lana desde la izquierda otra vez, tiráis y se os va a hacer esto que está deshecho, ¿vale? Pero agarráis este cachito de aquí y hacéis otro punto más. Y ahí ya se os va a quedar hecho el hilo. A ver, es más lioso, pero yo muchas veces lo hago así, ¿vale? Bueno, una vez dicho eso, voy a hacerlo como una persona normal en vez de como a mí me dé la gana, por el bien de este vídeo. Como os he dicho, hacéis el agujerito este, el corto por detrás, el largo por delante y cogéis hilo. Otro modo de hacer el punto deslizado que también podéis probar si ese no os convence es poneros el hilo así, ¿vale? El extremo de aquí y hacéis una X. Entonces metéis por aquí debajo, por debajo de la X y cogéis este de aquí y soltáis. Y también así se os hace un punto deslizado, ¿vale? A ver, repito, el extremo lo tenéis aquí en la palma de la mano, enrolláis por los dos dedos y os queda una X. Cogéis por aquí debajo del primero y cogéis ese hilo y soltáis. Para empezar os voy a enseñar lo más básico de todo que vais a necesitar, que son las cadenetas o las cadenas. Y esto se hace cogiendo el hilo así y tiráis de él, ¿vale? Hasta que se os salga por el agujerito que tenéis en el gancho. Otra vez. Eso sería una cadena. Ahora tengo 2, otra vez, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Es muy fácil. Y os quedará así. Vais a ver que tiene como 2 lados el proyecto. Este sería la cara, donde veáis las V's, este es el lado bueno, y el malo es este que es como raro por detrás, ¿vale? Por cierto, otra cosa que no os he enseñado, que también se pueden hacer fundas de ebooks, de tablets, de lo que os dé la gana. También se pueden hacer con ganchillo y quedan muy chulas. Para hacer el punto bajo, siempre cuando empecéis una vuelta, si vais a hacer un cuadrado o lo que sea, lo que tenéis que hacer es empezar con una cadena más para darle altura, porque si no se os va a quedar como torcido para un lado. Entonces hacéis una cadena más y en esta primera que estáis viendo no metéis el hilo, porque es la cadena que acabáis de hacer para darle altura, sino que lo metéis en el segundo. Para hacer un punto bajo vais a meter el gancho por este punto que veis aquí, o sea, el agujerito que se os queda en la cadenita. Sacáis una hebra y se os quedan 2 en el gancho. Y ahora, para completar el punto, cogéis otra hebra de aquí y tiráis por los 2. Y eso sería un punto bajo. Voy a repetir en toda la fila para que veáis cómo queda. Meto por el agujerín ese, cojo lana, saco y saco por las 2. Otra vez meto por el agujero, saco y saco por las 2. Metes por la cadenita, sacas lana, te quedan 2 hebras, coges otra vez. Por cierto, esto lo podéis coger así o así, o sea, da un poco igual, pero es más fácil hacerlo así porque se os queda ya asegurado en el gancho. O sea, que yo siempre voy desde la izquierda hacia la derecha, este movimiento, ¿vale? Y sacáis. Es importante que cuando lleguéis a este punto de la vuelta no os olvidéis del último punto de todos, porque si no, como veis, se os va a quedar aquí como un hueco. Eso quiere decir que os falta un punto por hacer, que es el primero que hemos hecho aquí. Entonces es importante que hagáis ese para que os quede recta la labor que estáis haciendo, ¿veis? Ahora sí que queda ya, pues eso, una fila recta. Ahora, para seguir subiendo para arriba, lo que tendréis que hacer es darle la vuelta al proyecto, o sea, hacerlo así. Recordad que esto es para diestros, o sea que si sois zurdos lo estaríais haciendo en espejo, o sea, en vez de ir de derecha a izquierda, iríais de izquierda a derecha. Cuando llegaréis al final le daríais la vuelta y otra vez de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces, como yo soy diestra, pues os lo voy a enseñar como yo lo hago, pero eso, que es darle la vuelta, si sois zurdes. O si lo sabéis hacer así como si fuerais diestres, o sea, si sabéis coger esto con la derecha, pues hacedlo así, da lo mismo, realmente. Ahora, como os he dicho, tenéis que hacer una cadeneta para subir el proyecto, porque si no, pues eso, que se os va a quedar así torcido. Y vais a meter el gancho en la primera que veáis, no saltéis esta, ¿vale?
que este sería vuestro primer punto. No vayáis a este porque entonces os va a quedar un agujero, sino aquí. Para saber dónde tenéis que meter hay varios modos de hacerlo. Un modo es coger simplemente este de atrás. ¿Veis que quedan como Vs? Pues se puede coger lo de atrás, se puede coger también solamente lo de adelante, así, y veis que queda detrás la otra parte de la V, o se pueden coger ambas. Para coger ambas tenéis que mirar estos agujeritos que os quedan entre medias. Eso es donde lo tenéis que meter, en todos estos agujeritos que se os quedan por aquí. Ese es vuestro punto. Yo os recomiendo que lo hagáis en este, así para empezar, porque es lo más fácil. Las otras maneras pues son para darles otros efectos distintos, pero bueno, como os he dicho, lo metéis en el primero y pues eso, así seguiríais básicamente. ¿Veis aquí este agujerito que se queda? Si metes por aquí el gancho, podéis ver cómo se os queda la V por encima. Ese es el punto que tenéis que coger. Y así seguiríais hasta el final y luego daríais la vuelta. Voy a deshacer esto y os enseño cómo hacer el siguiente punto, que es el punto alto. Por cierto, otra cosa ahora que estoy deshaciendo, para que lo sepáis cómo se deshace, tienes que quitar el gancho del hilo y tirar de aquí. Simplemente es así de fácil. Tiras y se te van deshaciendo los puntos. Es muy fácil también el ganchillo cuando estáis empezando, porque es muy fácil, si os equivocáis en algún punto, es muy fácil deshacerlo y luego saber dónde tenéis los aritos estos para cogerlo. El siguiente punto que os voy a enseñar es el punto alto, y para este tenéis que hacer 2 cadenas antes de empezar a hacerlo, para que dé altura, como os digo, y no se os quede torcido. Entonces hacéis las 2 cadenas y en la tercera es donde meteríais el gancho, pero en vez de meterlo directamente, lo que vais a hacer es coger una hebra y ahora sí metéis por el arito. Sacáis otra vez y se os quedarán 3. Ahora vais a coger otra vez la hebra y vais a sacar por 2 de ellas y se os quedarán 2. Volvéis a coger otra hebra y volvéis a tirar para las 2. Y así se os quedaría el primer punto. Otra vez cogéis hilo, metéis en el siguiente punto, que sería este, y sacáis. Se os quedan 3. Cogéis otra vez hilo, sacáis por 2 y se os quedan 2 puntos. Cogéis otra vez hilo y sacáis por 2. Y así sería toda la vuelta. Como os he dicho, no os olvidéis de hacer el último punto de la vuelta para que no se os quede torcido. Y así es como quedaría este tipo de punto, que se llama punto alto. Ahora pues haríamos lo mismo. Giramos el tejido, o sea, lo tenemos así. Acabamos de terminar esta vuelta, giramos así. Y ahora lo mismo, para empezar la siguiente vuelta tendríamos que hacer 2 cadenas para que le den altura. Entonces, 1, 2... Estas 3 cadenas que hicimos al inicio contarían como el primer punto alto de la vuelta. Bueno, pasando al siguiente punto, como os he dicho, para deshacerlo simplemente tirad del hilo grande y se va deshaciendo todo. Ahora os voy a enseñar a hacer el doble punto alto, que es prácticamente lo mismo que el punto alto, pero con un hilo más, o sea, cogiendo una hebra más. Así que en vez de hacer 2 cadenetas, vamos a hacer 3 para levantarlo. Y ahora, en vez de coger solamente una, vamos a coger 2. Y se os quedan 3. Lo metéis en el siguiente punto, cogéis hebra y sacáis. Y se os van a quedar 4. Podéis ver algunos patrones o algunos tutoriales en los que el primero lo sacan así solo. También es una opción. Yo os voy a enseñar a sacar de 2 en 2 siempre, porque creo que es más fácil y así se os queda más claro. Perdón si oís ruidos, pero es que he abierto la ventana porque me estaba asfixiando. Entonces, para hacer este punto, ahora cogéis hebra otra vez y sacáis 2. Se os quedan 3 en el gancho. Cogéis hebra, sacáis 2 y se os quedan otras 2. Cogéis y sacáis 2. Y esto sería el doble punto alto. Hacemos otro. Cogéis 2 hilos así y os metéis en el siguiente. Sacáis otra hebra y os quedan 4. Y ahora de 2 en 2. Sacáis 2, cogéis hebra y sacáis 2, cogéis hebra y sacáis 2. Y así básicamente hasta el final de la vuelta.
Vale, ¿veis? Ya tendríamos la primera vuelta hecha y como veis estos puntos son más largos que el anterior que os he enseñado. Y pues sería lo mismo, das la vuelta al tejido y hacéis 3 cadenas. Y lo mismo, 2, os metéis en el no os olvidéis de hacer el primer punto y así os vais metiendo en estos que estáis viendo por aquí, en todos estos puntos. El triple lo voy a enseñar ya aquí porque es que es prácticamente igual. En vez de coger 2 hebras así, cogéis otra más. Y esto sería el triple. Entonces metéis en el siguiente, sacáis y se os quedan 5. Y otra vez lo mismo, de 2 en 2. Sacáis 2, cogéis hebra y sacáis 2, cogéis hebra y sacáis 2. Y eso sería el triple punto alto. El que me queda por enseñaros es el medio punto alto. Hay muchos otros tipos de puntos que iréis aprendiendo con el tiempo, os iré enseñando y demás, que son súper bonitos, pero bueno, os estoy enseñando ahora mismo pues los básicos. Para hacer el medio punto alto tenéis que hacer una cadena para levantarlo. Cogéis 1, así que se os quedan 2 en el gancho, metéis en el siguiente y sacáis, y se os quedan 3. Es como si estuvierais haciendo un punto alto, pero ahora en vez de sacar de 2 en 2 para hacer un medio punto alto, vais a coger lana y sacar 3 a la vez. Y así sería el medio punto alto o punto medio alto, no sé cómo se llama exactamente, pero eso básicamente, sacar las 3 a la vez. Cogéis hilo, metéis y se os quedan 3, sacáis 3 a la vez. Cogéis hilo, metéis por el siguiente, cogéis hilo, se os quedan 3 y sacáis 3 a la vez. Y así, es muy parecido al punto bajo realmente, pero se os queda un poquito más gordo que el punto bajo. Al llegar al final de la vuelta os quedaría así, y ahora daríais la vuelta y haríais una cadena para levantar y lo mismo, en el mismo punto este de aquí haríais medio punto alto otra vez y así haríais la siguiente vuelta, es que siempre es lo mismo. Ahora otra cosa que os tengo que enseñar es a disminuir puntos y a aumentar puntos. Aumentar sirve, por ejemplo, si vais a hacer amigurumis o peluchitos y esas cosas, pues para que se vaya haciendo el círculo de la cabeza, por ejemplo, cada vez más grande, y disminuir pues para que se vaya haciendo cada vez más pequeño y os quede una bolita. Si estáis haciendo un jersey, por ejemplo, pues haríais el puño de la manga más estrecho, entonces tendríais que aumentar luego para hacer el resto del brazo más grande. O si empezáis desde el brazo, pues luego tendríais que disminuir para hacer la muñeca más pequeña. Para ese tipo de cosas sirve. Para aumentar lo que vais a hacer es hacer 2 puntos en el mismo punto. Voy a hacerlo con medios puntos normales para que sea más fácil de ver y no tengáis que estar cogiendo tanto hilo, etcétera. Voy a hacer una cadena de inicio para subir el proyecto para que no se me quede torcido, como os digo. Y ahora para hacer un aumento lo que tendréis que hacer es, ya os digo, con medio punto para que sea más fácil. Metéis por el agujero, sacáis, tenéis 2, cogéis lana y sacáis las 2 a la vez. Y ahora lo mismo en el mismo agujero. Otra vez metéis y sacáis y se os quedan 2. Cogéis lana y sacáis los 2 y así tendríais un aumento. Es así de simple, hacer 2 puntos en el mismo lugar, eso es un aumento. Para hacer una disminución, ¿cómo se haría? Tenéis que mirar los 2 puntos siguientes que tenéis que hacer, metéis el gancho por aquí, sacáis lana, se os quedan 2, pero en vez de terminar este punto lo que vais a hacer es meter en el siguiente punto, que sería este de aquí, ¿veis? Un punto y el siguiente es este, pues tenéis que meter en el siguiente punto y sacáis lana otra vez y se os quedan 3 y ahora haríais como si fuera un medio punto alto de estos que os he enseñado y sacaríais los 3 a la vez y así habréis hecho 2 agujeros en un solo punto y eso es una disminución. Otra vez en el siguiente punto metemos el gancho, sacamos lana, pero en vez de terminar el punto vamos al siguiente, que sería este de aquí. Metemos el gancho, sacamos lana y se nos quedan 3 y ahora sacaríamos los 3 a la vez. Una disminución. Vale, creo que ya con eso tenéis los puntos básicos aprendidos. Ahora os voy a enseñar a hacer un anillo mágico. ¿Para qué sirven los anillos mágicos? Pues como os he dicho, normalmente sirven para hacer amigurumis o también pueden servir para hacer cosas como los posavasos, ¿vale? Cualquier cosa que se trabaje en círculo o que sea una bola, se suele hacer con un anillo mágico al inicio en vez de con cadenetas, que también se puede hacer con cadenas,
pero os voy a enseñar a hacer el anillo mágico porque lo vais a ver en 80.000 sitios, así que para hacer un anillo mágico vais a tener que tener un poco más de paciencia porque es un poco más complicado, por decirlo así. O sea, igual no sale las primeras veces, pero seguid intentándolo hasta que os salga, ¿vale? No os desesperéis, que es normal, que es un poco más difícil y ya está. Entonces vais a empezar con la técnica que os he dicho del círculo este para hacer el nudo. Pues igual, cogéis el final, le dais así la vuelta hasta que os quede una X por aquí delante, metéis el gancho por aquí debajo y cogéis este de aquí. Hasta ahí es como lo que he enseñado para hacer el primer punto para hacer cadenas. Pero ahora en vez de soltar el hilo y hacer un punto deslizado, vais a mantenerlo así. Yo estoy cogiendo el hilo grande, el que me viene de la bobina, lo estoy cogiendo con estos dos dedos. Entonces vais a coger otra vez hilo por aquí y lo vais a meter por el... Es que me sale el loop cada vez y no sé cómo se dice esto en español. Por el hilo este que os ha quedado aquí, ¿vale? Por el agujerín este, pues vais a hacer como una cadena. Y ahí ya lo tendríais asegurado y podíais soltar. Y esto es un anillo mágico. Ahora lo que vais a hacer aquí es empezar a hacer puntos. Este hilo de aquí da igual, o sea, si se os deshace y se os queda así por fuera, no pasa nada. Vais a empezar a hacer puntos aquí dentro del agujero este que se os ha quedado. Yo voy a hacer puntos bajos porque es lo que más se suele hacer en los anillos mágicos. Tened cuidado de no perder este hilo, ¿vale? Porque después lo vais a tener que apretar. Entonces si veis que se os está quedando un poco corto, le apretáis un poco, pero sin cerrar el círculo del todo, ¿vale? Otra cosa que os quería decir, cómo contar los puntos que lleváis. Los podéis contar desde arriba, las V's estas que vais teniendo, cada una de ellas es un punto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora ya tendría 6 puntos. Una vez que tenéis esto, lo que vais a hacer es tirar de este hilo pequeñín de aquí y eso va a hacer que se os cierre el anillo mágico que habéis hecho. Entonces tiráis de aquí y, como veis, se ha cerrado. Os recomiendo que tengáis algún tipo de marcador de vueltas, como este que es un marcador de vueltas de ganchillo en sí, que parece un candadito. Sirve para marcar los inicios de las vueltas, pero esto hace nada que lo tengo. O sea, yo estuve muchísimos años usando horquillas para el pelo, de las que no hacen clac, sino de las otras que son como dos palitos simplemente. Pues eso también lo podéis usar, lo metéis por ahí y eso os marca el inicio de la vuelta. Si no tenéis horquillas también podéis usar un clip, lo mismo, lo metéis por ahí y os marca el inicio. Os recomiendo marcar los inicios cuando estáis trabajando con anillos mágicos en círculo, porque a veces se vuelve muy difícil saber cuál es el primer punto de la vuelta una vez que lleváis unas cuantas. Ahora pues es la primera y se ve muy fácil, que es este, pero luego más adelante no se va a ver tan fácil. Entonces yo os recomiendo que lo marquéis. Para marcar el primer punto lo que haríamos es hacer el siguiente punto, que se haría pues en el primer punto de todos de la vuelta anterior, se haría ahí el siguiente punto. Y este sería vuestro primer punto de la segunda vuelta. Entonces una vez que hayáis hecho ese punto, le metéis el marcador para decir, este es el primer punto de la vuelta, ¿ok? Y ya a partir de ahí pues podéis seguir en círculo. Normalmente lo que se hace en la segunda vuelta es hacer un aumento en cada punto, si vais a hacer un peluche, por ejemplo. Entonces haríais un punto, por ejemplo, que no sé, depende de lo que estéis haciendo, pues cada uno tiene un patrón, pero bueno, voy a hacer un aumento en cada punto para que veáis cómo quedan. Y ahora aquí ya habría llegado, como veis, al último punto. Entonces esto me dice, vale, ya... Este de aquí es mi último punto de la vuelta. Entonces hacemos el aumento. Y ahora lo mismo. En el siguiente punto hacemos un punto. Y este sería donde tendríamos que marcar la siguiente vuelta. Y así básicamente iríais haciendo pues en círculo. Y como os digo, esto es muy útil para no perder el inicio de las vueltas, porque si lo tenéis así y no hacéis una cadena de inicio en cada vuelta, se os puede hacer un poco complicado saber dónde habéis empezado y dónde habéis terminado. Otro punto que nos he enseñado que se suele usar en proyectos así circulares como este es el punto deslizado, que es muy fácil, que simplemente es meter el gancho por aquí, lo sacáis y sin coger más lana lo sacáis, y eso sería un punto deslizado. Y así se os queda el círculo cerrado. Esta es una forma de hacerlo en la que quizá no es tan necesario usar este tipo de marcadores, porque si cerráis la vuelta de este modo, o sea, si hacéis un punto deslizado, ahora lo que tendríais que hacer para empezar la siguiente vuelta sería hacer una cadeneta
para subir el proyecto y, como os he dicho, que nos quede torcido. Una vez que hacéis ese punto ya, si lo hacéis de este modo, cuando vayáis haciendo puntos alrededor de la vuelta, lo que vais a ver es que se os va a quedar esto un poquito más levantado que todo el resto. Entonces vais a saber un poco mejor dónde está el inicio de la vuelta y no os hará tanta falta tener un marcador. Pero bueno, igualmente si queréis usarlo, pues nunca viene mal, porque así no os despistáis. Yo creo que con eso os he enseñado todos los puntos principales que vais a usar muy a menudo en ganchillo, así que espero que os haya servido este tutorial y que os haya gustado mucho, y ahora nos vemos otra vez la cara. Bueno, esto es todo, espero que os haya gustado y que os haya servido. Espero de verdad que os guste el ganchillo y que empecéis a hacer cositas de estas, porque de verdad que es muy guay. Aunque digáis, yo no tengo paciencia para hacer esto, sí que tenéis paciencia, y una vez que ya le cogéis el truco y le cogéis la marcha y tal, no vais a tardar tantísimo en hacer cada cosa. O sea que tampoco se necesita una gran cantidad de paciencia para hacer este tipo de cosas. Quizá al principio sí, para aprenderlas, pero una vez que las sabes ya lo haces súper rápido. Y bueno, pues eso, yo os lo recomiendo muchísimo, porque aparte de que quedan cosas muy bonitas, es algo que podéis hacer artesanalmente, que eso siempre es súper guay, y es algo que eso, pues que habéis hecho vosotros y que tiene un valor pues enorme. Os vuelvo a repetir, tengo esto en mi tienda, un poco más de spam, tengo esto en mi tienda. Si queréis comprar alguna de estas cosas, pues eso, os lo dejo en la descripción como siempre y ahora en final de pantalla. Y nada, que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que estéis bien, que estéis sonriendo y que estéis felices, porque así es como merecéis estar. Un beso enorme y eso, chao.